Como ya entendemos el concepto de fuerza, vamos a hablar ahora del concepto de torque, que es un derivado, ¿cierto? Integra esta magnitud que es la fuerza. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos la definición de torque, y torque básicamente, vamos inmediatamente a un caso práctico. El torque está definido, ¿cierto? Por un radio, por una fuerza. Es el múltiplo entre una distancia y una fuerza. Por ejemplo, si nosotros tenemos una rueda de un auto, y esta rueda a lo mejor tiene que subir una pendiente, ¿cierto? Aquí la fuerza roce, y tiene que subir una pendiente. Esta rueda tiene que ejercer, hay un torque en el eje que se llama en el rubro, ¿cierto?, de los vehículos, hay un torque en el eje. Y ese torque en el eje, ¿cierto?, está en este sentido, ya que queremos subir, ¿cierto? Queremos subir esta pendiente con una magnitud alfa, ¿ya? Ese torque que se ejerce ahí es el múltiplo entre el radio y la rueda. Imaginemos que el radio, no sé, de 500 milímetros, o puede ser eso 0.5 metros. Entonces acá tenemos 0.5 metros por la fuerza, ¿cierto? La fuerza que se necesita para poder subir esto, ¿ya? Entonces acá tenemos una fuerza aplicada, ¿ya? Entonces acá tenemos, si se fijan, un radio, que es el mismo que está aquí abajo, ¿cierto? Un radio, y tenemos una fuerza aplicada. El múltiplo entre ese radio y la fuerza, ¿cierto? Y esa una fuerza aplicada. Es el torque que vamos a necesitar. El torque se expresa en el sistema internacional como newton metro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la fuerza que está expresada en newton, y acá tenemos el radio que está expresado en metro. Es decir, si ustedes miden el radio de su vehículo eléctrico y mide a lo mejor 20 centímetros o 200 milímetros, es lo mismo que 0.2 metros, ¿ya? Y así vamos a obtener nuestro torque en newton metro. En un sistema en equilibrio, es decir, que no está en un movimiento, ¿cierto?, uniforme o velocidad cero, es porque los torques están equilibrados. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos cualquier sistema, ¿cierto? Y acá imaginemos que hay una fuerza aplicada, ¿ya? Y esta fuerza siempre hay que medirla desde el centro de masa, ¿cierto? Tenemos una fuerza aplicada en este sentido. Si yo no tengo otra fuerza involucrada en el sistema, este sistema va a tender a girar, ¿cierto?, antihorario, ¿ya? Entonces acá tenemos un R1 y un F1. Sin embargo, si yo tengo una fuerza a lo mejor aplicada en este sentido, un F2, ¿cierto? Y vamos a tener un R2, imaginemos que son perpendiculares acá. Vamos a tener, si queremos tener un sistema en equilibrio, va a tener que ser torque 1 igual a torque 2, y eso va a ser F1 por R1 igual a F2 por R2, ¿ya? Para que el sistema esté en equilibrio se tiene que mantener esa relación, ¿ya? Esa relación entre de una u otra forma este sistema va a estar en movimiento. Una de las fuerzas más interesantes y más importantes de entender es la fuerza de la pendiente. Esta es una fuerza que va variando permanentemente en tu vehículo eléctrico o en cualquier tipo de vehículo. Puede ser ascendente, ¿cierto?, cuando va en una pendiente positiva, o descendente cuando va en una pendiente negativa. Tú puedes accionar tu freno regenerativo con el objetivo de extraer esa energía a través de tu motor eléctrico. Para entender, imaginemos que tenemos una pendiente con un ángulo θ, y tienes un vehículo que está subiendo esta pendiente, ¿cierto?, en esa dirección, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una fuerza resistiva que es la fuerza de pendiente, ¿cierto? Que esta, obviamente, como fuerza se expresa en la unidad de medida de Newton. Esta fuerza pendiente, ¿cierto?, su magnitud tiene relación con m por g, es decir, la masa del vehículo, por g, ¿cierto?, que es la gravedad, ¿ya? Esto tiene relación con el peso del vehículo, que va en este sentido, ¿ya? Es decir, esto es W, que es el peso del vehículo, por seno de θ, que es el seno del ángulo que nos estamos enfrentando, ¿ya? Y todo esto está expresado en la unidad de medida de Newton, ¿ya? Porque es una fuerza. Ahora bien, a nosotros en este análisis nos interesa demasiado el concepto de potencia. ¿Qué significa la potencia? La potencia se mide en watts, ¿cierto? Y la potencia, pasar de fuerza a potencia, es el múltiplo entre la fuerza por la velocidad, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? La fuerza está expresada en newton y la velocidad está expresada en metros por segundo. Si tú te fijas, acá tenemos newton metro. Esto es la unidad de trabajo, es decir, esta, ¿cierto?, que es la misma unidad de torque que newton metro, pero el múltiplo de newton por metro da una unidad de medida que se llama joules, ¿cierto?, con una J.
Es decir, tenemos una unidad de energía dividido por una unidad de tiempo, que es el segundo. Cada unidad de energía por el tiempo es potencia, y eso es watts. ¿Ya? En el sistema internacional, ¿cierto? Joules dividido segundo es igual a una unidad de watts. ¿Ya? Es decir, un joules dividido un segundo es igual a un watt. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que queramos pasar en nuestros vehículos de fuerza a potencia, vamos a tener que multiplicar por el factor de velocidad expresada en metros por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? De nuestra ecuación de fuerza, la potencia debido a la pendiente va a ser igual a mg seno de teta por la velocidad del vehículo. ¿Ya? Y esto va a tener una unidad de medida de watts. Luego vamos a hablar de la fuerza rodadura. ¿Ya? La fuerza rodadura tiene relación con el esfuerzo que hay que realizar, ¿cierto? El trabajo que hay que realizar para rodar los neumáticos. ¿Ya? Y esta fuerza rodadura, también como la fuerza de la pendiente, tiene una unidad de medida que es Newton. ¿Ya? Esta fuerza rodadura, bueno, también teníamos nuestro plano inclinado de ángulo θ, nuestro vehículo, y esta fuerza rodada también es una fuerza resistiva, es decir, que produce resistencia al movimiento del vehículo. Y esta fuerza rodadura tiene una ecuación que es m por g por coseno de θ, ¿ya? Más la fuerza sustentación, ¿cierto? Todo esto multiplicado por un coeficiente de rodadura estático más un coeficiente de rodadura dinámico. ¿Qué significa esto? Entendámoslo. mg coseno de θ, ¿ya? Es la componente que es relativa, que es perpendicular al vehículo. ¿Ya? Es decir, esto es la normal de nuestro vehículo, la fuerza normal. ¿Por qué la fuerza de sustentación se trata en este tema? Porque también una fuerza que está, ¿cierto?, contenida en este eje, que es el eje Y de nuestro vehículo. ¿Ya? El eje Y de nuestro vehículo. Todas las fuerzas involucradas en ese sentido nos impactan mucho en cómo se va a comportar nuestra rueda. Si el vehículo es más pesado, ¿qué va a pasar? Nuestro neumático va a estar más comprimido. Si es más liviano, va a estar menos solicitado. Por lo tanto, es muy relevante las fuerzas que están en ese sentido. Imaginemos un Fórmula 1. Tiene una fuerza de sustentación que hace que se adhiera al suelo. ¿Eso qué efecto produce en los neumáticos? Que se compriman mucho más. ¿Ya? Por eso en los Fórmula o algunos vehículos a lo mejor pueden dar una vuelta completa en un túnel, por ejemplo. Porque siempre va a estar adherido al piso que lo contiene. ¿Ya? Luego tenemos la fuerza de sustentación, que si en este caso a lo mejor es descendente, ¿cierto? Ahí suma. Luego tenemos el coeficiente de rodadura estático, que es la rodadura que nosotros tenemos al estar en velocidad cero. Sumando un coeficiente de rodadura dinámico, ¿ya? Que es el coeficiente de rodadura que depende de la velocidad. ¿Ya? Este es un coeficiente adimensional y este es un coeficiente que está dividido, ¿cierto?, por el sentido contrario de la velocidad para también hacerse adimensional. Como resultante, por eso si se fijan, todo este cuadrante tenemos Newton también. Y esto multiplicado por un número que lo amplifica. Luego, para obtener la potencia rodadura, es la fuerza rodadura por la velocidad. Es decir, esta misma ecuación que tenemos acá, que es mg coseno de θ más la fuerza de sustentación, ¿cierto? Esto multiplicando el coeficiente de rodadura estático por el coeficiente de rodadura dinámico por la velocidad. Y acá pasamos, ¿cierto? Tenemos nuestro resultado en watts. Recuerden que fuerza por velocidad, tenemos la unidad de medida de energía dividido tiempo, que es watts. ¿Ya? Y esas son dos de las fuerzas más relevantes que debemos tratar, ¿cierto?, en nuestros sistemas de vehículos eléctricos.